el momento cuando te dan el diagnóstico y ya, te dicen, en firme, tu hijo tiene autismo. ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo recuerdo blanco, o sea, nada, como un estático y tipo, me morí, muerte, así. O sea, se me cayó el mundo. Y recuerdo a mi esposo diciéndome, ¿acaso esa mujer es Dios? ¿Acaso? O sea, él tratando de meterme fe porque soy una mujer de fe y yo no encontraba fe. Yo me quería desaparecer del mapa. Sentí que era un problema que jamás iba a poder afrontar. Sentí que no era una vida que yo esperaba y que no iba a poder ser una buena madre a esa niña porque no tenía la menor idea de nada. Estaba asustada. Yo estuve mucho tiempo en negación y yo evadí mi vida mucho tiempo. Como yo sé lo que es esa oscuridad tan profunda porque yo la he sufrido, estoy segura que es la única razón por la cual yo entiendo lo que es la luz hoy. No quisiera que otra mamá pasara por lo que pasé yo, pero van a pasar por lo que pasé yo. Mi meta es acortarles el tiempo. Este episodio del podcast interesante es patrocinado por Bestune. Si buscas seguridad, increíble tecnología y el más hermoso diseño en tu automóvil, Bestune es lo que necesitas. Agenda tu test drive hoy mismo siguiendo el enlace en la descripción de este video. Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 20 del podcast interesante. Y hoy nos visita una mujer fenomenal. Esposa, madre, empresaria, vocera, activista y estrella de las redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores en TikTok y quien en los últimos años ha ayudado de manera directa o indirecta a miles de personas a navegar de manera más inteligente y esperanzadora los retos que trae consigo el autismo. Miriam, bienvenida y muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Gracias por todos esos halagos tan bonitos. Bueno, la verdad se dice, correcto. Y este viaje tuyo sí que ha sido y sigue siendo bastante especial. Así que me gustaría que nos contaras cómo comenzó toda esta aventura. Bueno, sin duda con mis mellas, ¿verdad? Di a luz, como toda madre, espera una cierta maternidad y no la tuve como yo esperaba. Empecé a notar que una niña era diferente a la otra. Y no vi nada en concreto, lo sentí. Antes que nada lo sentí. Mi intuición me decía, algo pasa acá. Marcela, por ejemplo, así de recién nacida, quería estar conmigo. Había un apego con ella importante. Raquel no. Desde muy chiquita yo le daba totalmente igual. Y creo que eso, bueno, al principio uno dice, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué no me quiere? ¿O estoy haciéndolo mal? Soy mamá primeriza, no tengo la menor idea. Y esto fue hace 15 años atrás. Fui al pediatra, definitivamente no validó mis miedos. Fue, Miriam, estás exagerando, cada bebé es diferente. Y yo obviamente no quería escuchar esa intuición. ¿Quién quiere escuchar algo malo? Y bueno, estoy exagerando, soy mamá primeriza, yo no sé nada. Me descarté como madre por completo. O sea, en ese momento yo no sé nada. El pediatra es el que sabe. A los 6 meses estoy notando ya cosas un poquito más concretas. Y eran cosas chiquitas, como por ejemplo ya Marcela se sonreía conmigo, Raquel no. Marcela, si yo no era la que le daba el teterito, lloraba. Raquel le daba igual quién se lo daba. Cositas así. Entonces regreso al pediatra y me dice, Miriam, la bebé está perfecta. Una más chipa que la otra, no pasa nada. Ya el año, ya no había manera de discutirlo. O sea, Marcela empezó a soltar ciertas cositas, palabritas. Raquel, nada. Y digo, no, aquí hay algo mal. O sea, definitivamente ya no es personalidad, no es que una sea, como dijo el doctor, más chispa que la otra. Aquí hay un problema. Y regreso, mira, imagínate qué tan desesperada estaba yo de creerle al doctor, que sigo regresando al mismo. Y me sigue diciendo lo mismo, tu hija no tiene nada. Ya esa última vez, creo que la última vez que fui a ese doctor era 1 año y medio. Y ya era notorio. Y el doctor me dice, bueno, mira, a ver, te voy a referir a un neurólogo, pero yo no veo nada. Ok, voy al neurólogo. El neurólogo hace una cosa. Yo me siento a Raquel arriba y Raquel tenía enfrente una bolita, ¿ok? Y agarra la doctora y pone 2 tazas, una arriba de la bolita y una al lado. Y hace un solo movimiento, hace así, ¡fop! Y le pide a Raquel que elija la taza con la bola y Raquel elige la equivocada. Ese fue el diagnóstico de mi hija. Ese fue todo el estudio que se le hizo.
Y la doctora dijo, sí, esto es un autismo severo. Vete haciendo la idea de que tu hija jamás va a ser independiente y que cuando ya tú no estés vas a tener que internarla en algún lado. Una pregunta, Miriam. ¿Qué es autismo? Mira, aunque tú no lo creas, esa pregunta es controversial. Hoy por hoy se considera una condición. Muchas personas piensan que es totalmente neurológica. Yo estoy cómoda con decir que es un problema del neurodesarrollo. Sin duda que afecta lo que es el lenguaje, sociabilidad, un montón de otras cosas del entorno que los niños no están tan pendientes o viven en un mundo propio. Pero hay muchas personas que piensan, bueno, esto es algo neurológico. Yo no estoy de acuerdo. Sí es verdad que la parte del cerebro está afectada, pero no creo que sea la raíz. Creo que tiene mucho más que ver con el intestino, con la microbiota. Creo que el niño con autismo es una persona que sufre de múltiples problemas médicos a la vez. Y cuando te digo problemas médicos, no necesariamente te estoy hablando de algo grave. Puede ser algo tan sencillo como una acidez, un reflujo, que cause que este niño, por ejemplo, muerda la ropa, babee su ropa. Entonces van a terapia y le dan un palo para meterse en la boca porque dicen esto es un problema sensorial. Y capaz solamente tiene acidez. Luego, por supuesto, hay un millón de cosas mucho más severas, ¿verdad? Que sí tienen como inflamación. Los niños con autismo tienen mucha inflamación, casi siempre en el intestino. Y pasa que esta inflamación, obviamente, va a afectar el cerebro también. Y empieza a pasar un montón de otras cosas que, sin duda, es mejor que un médico te las diga, no yo. Pero el autismo para mí es una persona que tiene muchos problemas médicos concomitantes a la vez, que afecta su neurodesarrollo. ¿Por qué esa desidia, esa careless, ¿verdad? O esa falta de esfuerzo por parte de algunas personas de la comunidad médica de ahondar un poquito más cuando una mamá tiene cierto grado de intuición sobre lo que está sucediendo con su bebé? Pasan muchas cosas y justo hice un podcast, no lo he sacado, con un médico pediatra hace un par de días preguntándole exactamente lo mismo. Creo que en mi caso, hace tantos años atrás, había muy poca información. Creo que en verdad el pediatra no sabía. No sabía lo que estaba viendo, no sabía lo que estaba escuchando, no entendía las señales. Hoy, un pediatra que no entiende las señales es un pediatra que no se actualiza. Hoy, un pediatra que dice, tu hijo no tiene nada, o el famoso, vas a tener que esperar, ya hablará, es un pediatra que no se actualiza, que no tiene la vocación que tenía hace 20 años atrás de en verdad aprender. No culpo a todos los pediatras. Lo que yo hablé con esta doctora fue que ellos no se formaron en eso. Ella me dice, Miriam, en toda mi carrera, en toda mi formación, a mí jamás me hablaron de las señales. A mí jamás me hablaron de pasos a seguir. Yo no tengo o tenía herramientas algunas. ¿Okay? ¿Por qué ese autismo? Porque mi hijo me nació autista. Así me dijo la doctora, porque me tocó indagar, me tocó tocar puertas, me tocó pensar fuera de la cajita tradicional y convencional porque yo no quería medicar a mi hijo. Y las terapias le ayudaban, claro, pero paso de hormiga, paso de tortuga, así chiquitito. Y creo que no es por falta de voluntad siempre, es por falta de conocimiento. Ahora bien, pasa que un neurólogo tampoco estudió el autismo. Uno piensa, ok, autismo, cerebro. Va al neurólogo, el neurólogo también dice, bueno, yo tengo que ser la persona que sabe de esto, pero tampoco tiene las herramientas, porque lo poco que estudiaron, saben que tienen que dar terapias convencionales y en algunos casos risperidona, medicamento. Más allá, no lo estudiaron. Ahora, no te estoy diciendo que no haya neurólogos que hayan hecho posgrados después o neurólogos que se hayan interesado después, pero la formación como tal, ese doctor te va a mandar a hacer electroencefalogramas normales para ver si el niño tiene epilepsia. Si el niño no lo tiene, onda epiléptica, te dicen que el electro salió normal. Y luego te mandan a hacer resonancias, ¿verdad? De imagen para ver si el niño tiene alguna masa o que esté causando, ¿ok? Es responsable. Pero 9.5 de 10 niños con autismo van a salir perfectamente bien en esos dos estudios. No es por ahí. ¿Tú crees que la falta de conocimiento previo, hace 15 años, y que ha ido cambiando, como mencionas, tiene que ver también que hoy en día existe una mayor incidencia? ¿Cuántas personas de tu edad conoces con autismo? Ni una. ¿Cuántos niños has visto pasar por ahí o familiares o primos con autismo? Muy cierto. Ok. Sí es verdad que se diagnostica mejor hoy. Estoy segura que ya un neurólogo no te va a poner una bolita con 2 tazas. Y sin duda hay muchas personas de 25, 26 años que
que están siendo diagnosticadas y que se están empezando a comprender por la primera vez. Sin embargo, quiero recalcar que el niño que nace hoy con autismo no es el mismo que nació hace 25 años atrás. No somos el mismo ser humano. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con los tóxicos del ambiente, con el microbioma que empieza a morir con el ambiente, con los alimentos que estamos comiendo, es la razón por la cual, si nosotros fuéramos productos, ya nuestros hijos están hechos de la peor calidad. Es así. Porque los alimentos ya están hechos de la peor calidad. Porque ya la tierra está dañada. Porque todo tiene lo que se llama el microbioma humano. Son bacterias. Y eso, la mayor cantidad está en el intestino. Y una persona neurotípica tiene mucho más abundancia de bacterias buenas que un niño con autismo. Y eso está más que comprobado. El doctor que dice eso no es cierto. Hay doctores que todavía dicen que el microbioma no es nada. Y en 2010 es considerado oficialmente un órgano del cual 9 de 10 doctores jamás han escuchado. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, este bosque, esta locura, esta belleza que debería de tener un montón de bacterias hermosas, se empieza a quemar por muchas razones. Por ejemplo, antibióticos, por lo que es el parto cesárea, lo que es una mamá que le tuvieron que poner muchos antibióticos en el embarazo, o incluso una mamá que está deprimida o que toma medicina psiquiátrica. Hay tantos golpes que uno le puede dar a este órgano que resulta en un niño inflamado al nacer que realmente es horrible. Y esto, todo lo que te estoy diciendo son cosas que he aprendido de médicos. Una de las cosas más controversiales en el mundo del autismo son las vacunas, ¿cierto? Y yo nunca me he metido con ese tema. No te voy a mentir, el día que vacuné a mis 2 hijas, había una intuición cuando vacuné a Raquel que dije, y nunca olvido, había como un póster en el consultorio del doctor que decía Childhood Autism. Y jamás voy a olvidar, volteo y le digo al doctor, ¿qué significa eso? Ah, no, eso es una cosa súper rara, está tranquila, pero tiene que ver con el neurodesarrollo de los niños, pero no es nada. Ah, bueno, ok, y me fui por ahí mismo. Muchos años después entendí que la vacuna yo no creo que realmente cause autismo como tal, porque si fuera así todos fuéramos autistas. Pero el doctor Carlos Urriola en un podcast me dijo, Miriam, es que la vacuna causa inflamación intestinal, porque como el sistema inmune está en el intestino, toda vacuna va a causar algún tipo de inflamación. Si ya el niño está inflamado, viene un golpe más, es simplemente un golpe más. Y tenía sentido. Y no era controversial, era simplemente la manera que el cuerpo funciona. Creo que el niño de hoy ya no es el niño de antes. Creo que mi hija, a empezar hace muchos años atrás, un niño, por ejemplo, era bebé y le daba fórmula y le daba reflujo. Te mandaba una fórmula antirreflujo y ya, chill, cool. Un niño hoy que no duerme bien, que tiene cólicos, que tiene reflujo, es una alerta cuando la historia clínica del padre es algo que cesárea, antibióticos, le dio COVID mientras estaba embarazada, mamá o papá sufren de depresión o ansiedad o Crohn's o algún problema autoinmune. Entonces, son los golpes. O sea, la historia clínica es muy importante, que un médico la escuche. Y lo último que te voy a decir, porque sí me recordó algo que me preguntaste importante. Lo que el médico pediatra me dijo a mí, que uno de los problemas más grandes, me dice, Miriam, no es que el médico no quiera escuchar la intuición de la mamá, es que no tiene tiempo. Muchas de estas consultas públicas, incluso las privadas, es como entra uno, sale otro. Venga, dígame qué pasó. 1, 2, 3, venga, ¿qué pasó? Si no es algo tangible, si no lo pueden ver, si no es un moco, si no es una fiebre, si no es una bacteria, si no es un síntoma que ellos aprendieron, tu intuición, no hay tiempo para escuchar eso, no hay tiempo para escuchar toda la historia clínica, cómo fue tu embarazo, tú tienes algún problema, tu marido tiene algún problema, qué otra cosa. Eso toma tiempo. Hay personas que si lo hacen, eso toma mínimo 1 hora. Hay doctores que hasta 1 hora y media. Entonces, la salud no está diseñada para hacer algo que el médico se queda contigo mucho tiempo indagando. Inclusive en la privada, imagínate en la pública. O no, eres un número más. Para esas madres y padres que están allá afuera, que nos están viendo ahorita y que quizá tienen niños chiquitos o bebés o están planificando y vienen en camino, ¿verdad? Dejando a un lado la intuición, que suena como magia, a ese momento epifánico que te viene de la nada, pero es tu God, ¿qué señales puede tener uno como padre para tratar de estar pendiente, para adelantarse y tomar acción? Voy a ir un paso antes de que el niño nazca. ¿Okay? Si tú estás embarazada o quieres quedar embarazada y tienes algún tipo de problema tú, o sea, Hashimoto, Crohn's, depresión, ansiedad, alguna enfermedad o algo que
tuyo o tu marido tiene. En tu cabeza es check, un golpe. Bien. Luego quedas embarazada. Digamos que en tu embarazo te enfermas, tienes COVID, te meten antibiótico, check, ¿vale? Luego das a luz y es cesárea, check, ¿ok? Vas buscando estos golpecitos. Nace tu bebé, es prematuro, check, check, ¿vale? Ahora lo tienes y empiezas a tener problemas con la lactancia. No le puedes dar pecho, le das fórmula, check. Y empieza a vomitar esta fórmula. Le das una, le das otra, no se halla con ninguna, le meten un antirreflujo, check, 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 ¿ok? Un niño que es estreñido, un niño que no, o que tiene diarrea, ¿verdad? Un niño que llora mucho, ¿ok? Que tiene mucho cólico de noche, check. Todo esto, ¿a qué se puede atribuir? Una inflamación, ¿vale? Entonces, estas son las primeras cosas. No quiero que las mujeres entren en pánico. Simplemente observa, ¿ok? Ahora te voy a decir qué se puede hacer al respecto. Pero primero, los señales. Luego empieza a ser más grande. Pídele a tu pediatra una lista de hitos, ¿verdad? ¿A qué edad debe estar haciendo qué? ¿Cuántas palabras tiene que estar haciendo en tal edad? ¿Cuándo tiene que caminar? ¿Cuándo tiene que simplemente descubrir su manito? ¿Cuándo tendría que descubrir que una sonrisa mía hace que mi mamá reaccione? ¿Cuándo tendría que interactuar conmigo? Y simplemente vas notando, porque hay mamás primerizas que no saben. Entonces busca una lista de tu pediatra. Esto es Pediatrías 101. Te pueden printear una lista de hitos. Y tú simplemente vas fijándote a ver si, ok. Pasan 6 meses y tú empiezas a ver, ok, estos hitos no los estamos alcanzando. Agarras, capaz, llevas a tu bebé a una estimuladora temprana. Estos hitos me preocupan, que te lo chequee. Ahí vas. Alrededor del año, ya hoy por hoy los bebés están presentando mucho más que antes. Si se empieza a golpear la cabeza contra la pared, si empieza a amacarse, si es un niño que no se enferma nunca, jamás. Todos los demás bebés se enferman, normal, moquito, él nunca. O al revés, vive con infecciones de oído, vive enfermo, vive con antibióticos. Hasta este momento, ¿verdad? Son cosas que uno está haciendo como check, check, ok, estoy chequeando a ver si es posible tener que ponerle un poco más atención a esto. Luego vienen las visibles, el no te miro a los ojos. Cuando digo tu nombre no volteo a mirarte. Lo que también significa la ansiedad, pero de una manera como disruptiva. Salgo a la calle y no entiendo lo que está pasando. Voy a un cumpleaños y me pongo a llorar, o no aguanto las luces, o no aguanto los sonidos, me tapo los oídos. El caminar en puntilla, el aletearle de las manos, el caminar en círculo mirando de reojo, el tener poca sociabilidad con otros niños o con los padres, al tener poca conexión. Hay algunos que sí tienen con la mamá o con el papá, pero con más nadie. Hay algunos que no tienen ni con mamá y papá, que era mi caso. Obviamente, la falta de lenguaje, que es una de las preocupaciones más grandes. En verdad, los papás dicen, decía 2 palabras y dejó de hablar, o nunca habló. 88%, alrededor del 88% del autismo tiene regresión. Quiere decir que son niños que van alcanzando los hitos y llegan alrededor de 18 meses y empiezan a echar para atrás. ¿Okay? No son todos los autistas, pero muchos. ¿Esos eventos de regresión están relacionados directamente con algo? ¿Con una vacuna? ¿Con alguna enfermedad, un resfriado fuerte que les dio? Ok, hay muchas razones, pero lo que más los médicos a mí me han demostrado en papeles y lo que me han dicho es patógenos intestinales. Tiene mucho que ver con, si hay ciertas bacterias, lo que es, por ejemplo, el estreptococo, ¿verdad? El Clostridium, son bacterias que, boom, se agarran del niño y al no tener un sistema inmune óptimo, ¿verdad? Porque está inflamado ese intestino, no se defiende. Y hay bacterias que uno puede buscar en Google, bacterias relacionadas con la regresión de un niño con autismo, y cómo llegó esa bacteria a atacar y que el cuerpo no lo peleara, ya eso es otro cuento. Okay, ya eso es una cosa para la doctora Dolly, una persona que te puede decir, es así como este niño se logró afectar de esa manera. Pero sí, eso es lo que termina pasando en muchos de los casos. Y ya ahí, en ese momento, ya definitivamente ya la mamá ya fue al pediatra por lo menos 2 veces, ya le han dicho que hay que esperar, va al neurólogo y el neurólogo va a decir, o hay que esperar, o va a decir, bueno, a ver, risperidona, o vete ya a terapias convencionales que él estará bien. Hay incluso neurólogos que dicen, bueno, por mí ya está dado de alta. ¿Qué significa eso? Que tiene autismo, va a vivir con eso el resto de su vida, acóplate tú a él y él no al mundo, y ya está. Entonces llega este momento donde el diagnóstico se convierte en un pronóstico, y porque muchos padres
temen ese pronóstico porque lo ven en las películas, incluso en la vida real, donde ya el doctor está diciendo tira la toalla. Es por eso que cuando tiene esa intuición bien temprano, donde uno puede hacer magia, como tú dices, magia, la intuición es magia, no lo escuchan porque tienen miedo de que el pronóstico de su hijo sea negativo. O sea que atacar el problema para tratar de maximizar la capacidad que uno tiene de minorizar el impacto en la vida del niño es un tema temporalmente sensible. O mientras más temprano lo atacas, es mejor. 100%. Hay niños, o sea, tiene sentido. A ver, si tú tienes 2 años viviendo en el mundo y te vas acumulando bacterias, virus, hongos, parásitos, en 2 años no es igual a 4 o 5 o a 6. La inflamación que mis alimentos que yo estoy todo comiendo procesado y comiendo fatal, ¿verdad? Y encima todo lo que son los antibióticos y todos los golpes de la vida, no es igual a un niño de 2 años, un niño de 4, un niño de 6, un niño de 15 o un adulto de 30. Entonces, sí, entre más chiquito, menos hay que limpiar. Entre más chiquito, menos afectado el sistema inmune, menos afectado un montón de cosas. Por eso es que yo estoy dedicando mi vida. Y tú me ves ahorita y tú sabes que yo estoy cansada. Pero yo dedico mi vida a que las personas intervengan rápido. Porque yo sé lo que cuesta el autismo. No solamente en términos de dinero, porque todo padre con autismo entiende lo que es la deuda. Pero en recursos de esperanza, de tiempo, de felicidad. O sea, atácalo rápido. Ve a las personas que saben rápido. Estudia tú, si en tu ciudad no hay quien sepa. Estudia tú, porque ya hoy yo no creo en eso. Para mí eso es bullshit. Porque eso no existe más. Hace 15 años yo te diría, ok. Hace 15 años el microbioma no era un órgano, nadie sabía qué era realmente, no había artículos como hay hoy. Hoy hay una de dos respuestas. Uno, esto es lo que yo he leído y estudiado y prueba por acá. O dos, soy muy vago y no quiero actualizarme. Punto. El yo no creo es igual a yo soy muy vago, no me quiero actualizar. Perdón que te hable así de claro, pero es que yo estoy escabriada. Quiero aprovechar que mencionaste eso para volver un poquito atrás a esa época cuando a ti te diagnosticaron a Raquel. ¿Y por qué quiero volver a ese momento? Porque eso también creo que es parte crítica del viaje de las personas que se van a dar en algún momento en su vida con esta situación. El momento cuando te dan el diagnóstico y ya, te dicen, en firme, tu hijo tiene autismo. ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo recuerdo blanco, o sea, nada, como un estático. Y tipo, me morí, muerte, así sentí. O sea, se me cayó el mundo. Y recuerdo a mi esposo diciéndome, ¿acaso esa mujer es Dios? ¿Acaso? O sea, él tratando de meterme fe porque soy una mujer de fe. Y yo no encontraba fe. Yo me quería desaparecer del mapa. Sentí que era un problema que jamás iba a poder afrontar. Sentí que no era una vida que yo esperaba y que no iba a poder ser una buena madre a esa niña porque no tenía la menor idea de nada. Estaba asustada. Yo estuve mucho tiempo en negación. Una negación dañina. En ese momento recuerdo también que yo no estaba preparada para hablar del tema con absolutamente nadie. Y el que me conoce sabe que tengo un carácter fuerte. Entonces me evitaban porque atrévete a hablarme a mí de mi hija. Era así, yo era como guerrera para mal. Demasiado guerrera. Yo agarré una armadura muy fuerte. La metí a mi hija adentro como una cárcel y dije todo el mundo resta afuera. Todo el mundo afuera. Y yo evadí mi vida mucho tiempo. Como yo sé lo que es esa oscuridad tan profunda porque yo la he sufrido, estoy segura que es la única razón por la cual yo entiendo lo que es la luz hoy. No quisiera que otra mamá pasara por lo que pasé yo, pero van a pasar por lo que pasé yo. Mi meta es acortarles el tiempo. A mí me tomó 3 años, Jonathan. 3 años de oscuridad. 3 años de una oscuridad que yo me impuse. ¿Y por qué te digo que yo me la impuse? Porque me metí en la tormenta de mi cabeza. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? La niña no se va a casar, no va a tener quien la quiera, va a estar sola, le van a hacer bullying. Raquel tenía 2 años nada más. Y ya yo estaba sufriendo el día de la boda que no iba a llegar. Hoy, sin duda, hoy tengo mucho más conciencia. Hoy vivo para el hoy. Pero en ese momento, al igual que muchas otras mamás, yo estaba en modo supervivencia. Así vivía mi vida, alterada, rápida, sin dónde ir, pero yo estaba apurada.
tratando de ver cómo salvaba a mi hija de un diagnóstico del cual no te salvas, del cual tienes que afrontar. Y mi meta hoy es decirle a los papás, afróntalo, yo estoy contigo, hay una comunidad inmensa contigo y tenemos cómo afrontarlo. Hace 15 años atrás. ¿Cómo lograste salir de esa primera etapa de rabia, de negación, de bloqueo, de absorta, ¿no? ¿Cuál fue la situación que se sacó de ese hueco? Ok, esta es una pregunta, te la voy a contestar reaciamente, no quiero que mis hijas realmente vean este podcast, y incluso ya yo hablé de esto una sola vez y tampoco dejé que ellas vieran el podcast porque no es una cosa que me orgullece. Pero pasó y yo lo tengo que decir porque, y no es mi carácter en lo absoluto, pero yo recuerdo que buscaba y no había luz. Y pasó un año y buscaba y no había luz. Y pasaron 2 años y buscaba y no había luz. Y como yo ya me había quedado sola, porque yo misma lo hice, no es que nadie no me quisiera ayudar, nadie me entendía. No había comunidad, no habían padres hablando del tema. Mi esposo estaba tratando de sobrevivir su propio duelo y yo me sentía muy sola. Y recuerdo un día que estaba en la Vía Porras, yendo hacia, o sea, tenía que doblar a la izquierda en la Vía Porras. Y Jonathan, te lo juro por Dios que yo no me quería morir. Pero yo me tiré. Me tiré todos los carriles, cerré los ojos y me tiré. Y no había ni un carro. Cuando tú has estado en esa calle y no has visto un solo carro, ni para acá ni para acá. Cuando yo vi esa magnitud de acción por mi parte, parqueo el carro y me rompo a pedazos, a 1.000.000 de pedazos, 1.000.000. Digo, ¿qué estoy haciendo? Me hubieran matado. Y mi cabeza, pero hueva, ¿qué más estás tratando de hacer? Digo, yo no me quería morir. Yo no sé qué yo estaba buscando ese día. Era algo que me sacara el dolor. Era así, yo para bien o para mal lo siento todo muy fuerte. Y no es que yo me quería morir, yo sé que no. Pero me hubiese podido pasar. Y en ese momento me recuerdo, estoy histérica y estoy hiperventilando en el carro y me calmo y hago una llamada a una persona que simplemente ayudaba a educar a niños. Yo había ido a una charla con ella, me pareció chévere, no era psicóloga, y le conté lo que había hecho y que yo quería hablar con ella y me dijo, miren, yo no soy psicóloga, tú tienes que ir directamente a un psicólogo o a un psiquiatra. Le dije, mira, escúchame, me conozco y sé que tienes miedo a atenderme. Yo necesito 1 hora de tu tiempo. Mi intuición me decía, yo tengo que hablar contigo. Y yo fui, yo me derramé así, enfrente de esta, y ella no tenía ni herramientas para darme, porque no es lo que ella hacía. Solamente me escuchó sin juzgarme. No dijo una sola palabra. Fui, le conté todo, le abracé y me largué. Y ahí empezó un capítulo nuevo. Era, ok, Dios no te mató. Tú no tienes ganas de morir. ¿Ahora qué vas a hacer? Y fue como en ese momento, como casi que el soundtrack de la vida. Ta, 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 como que esta pequeña guerrera empezó como que, ajá, listo, lo afrontaste. Lo peor. Agradece que no moriste y habrá algo. Eres tan mujer como para tirarte. Ahora esa misma pasión úsala para tu hija. Y así empecé. Esa fue la catarsis. Ahora, ¿cuáles fueron las herramientas de las que tú te hiciste para poder salir del hueco? Yo, parte de esa depresión era que a pesar de que yo estaba en negación, Joel y yo igual habíamos hecho un montón de cosas. Habíamos hecho miles de intervenciones. Yo llegué a comprarle agua mágica a un tipo que me la vendió por 200 palos. Dice que decía Magic Water. O sea, yo había hecho de todo. Cuanta intervención yo veía, yo hacía. Y nada funcionaba. Alrededor de 2 años y medio encontré a la doctora Dolly de León. Ella fue la primera doctora que me dio luces a mí. Y en ese momento ella no sabía ni 1/8 de lo que sabe hoy. Para mí ella es una eminencia. Fui y ella fue la que me puso a Raquel la dieta. Me dice, mira, no va a comer más gluten, no va a comer más leche y no va a comer más azúcar. Y yo, ok, no sé qué tiene que ver, pero ok. Porque el pediatra decía que eso no tenía nada que ver, el neurólogo se reía en mi cara y yo dije, ¿sabes qué? Ustedes no me han dado a mí ni una otra opción. Va para la dieta. Y lo que te puedo decir es que en ese momento tampoco vi las grandes luces, pero cositas chicas como por ejemplo las ojeras de Raquel empezaron a mejorar. Ella comía mucho, pero estaba desnutrida.
O sea, ella comía como un hombre, pero yo tengo fotos de Raquel que estaba huesuda, desnutrida. Ella empezó a engordarse, empezó como a reponerse, empezó a dormir mejor. Entonces ya en la casa, ya la niña estaba mejor. Pero su grado de autismo todavía no mejoraba en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Raquel todavía no podía salir de la casa. Ella hasta el año y medio sí tenía un montón de síntomas, pero para bien o para mal la podía yo sacar a un restaurante o un parque. Después del año y medio, alrededor de los 2 años, cada cosa que no fuese su cuarto, su recámara, Raquel explotaba, gritaba, se jalaba el pelo, se mordía. Tan así que en redes yo tengo un video con Raquel que está haciendo terapia. Yo tengo ese video únicamente porque eso fue un buen día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pudimos sacar de su recámara, porque estaba con la terapeuta en mi sala, ¿ok? Y estaba riéndose. Ahora, sabiendo lo que sé, la veo, no levanta su cabeza sola, está totalmente drogada y dopada con, no sé si eran los alimentos que le estaba dando en el momento o qué estaba pasando, pero estaba riéndose sola sin razón, ¿ok? No estaba ni presente. Pero yo lo tengo para un antes y un después, porque yo no tengo un video más. Yo todo lo borré, yo no quería saber de esa época. Jamás iba yo a pensar que Raquel iba a ser la niña que es hoy, que yo iba a tener que mostrarlo al mundo, que tampoco me encanta, pero lo hago por ella. Y la gente me dice, pero ¿de verdad quieres tener en redes así 2 millones de seguidores, Miriam? Y yo digo, es que yo me tengo que poder morir en paz, Jonathan. Y yo no estoy segura, y yo no sé si Raquel llegará a una independencia total. Hoy Raquel es independiente, tú sabes, tú la conoces, Raquel puede hacer de todo. ¿Llegará a poder vivir sola? No sé. No tengo la respuesta. Pero está mucho mejor. Oh, Raquel está volando, pero lo que te quiero decir es que como yo no puedo controlar el pronóstico de Raquel, se lo dejo a Dios y lo dejo totalmente abierto. Sin embargo, sí puedo mostrarle al mundo qué es el autismo, sí puedo educar, para cuando se encuentren con niños como Raquel, en vez de tener miedo y rechazo inmediato, tengan empatía y cariño. ¿Cómo pueden las personas que son neófitas en esto, que de repente no han tenido contacto contigo? Porque 2 millones de personas son muchas, pero no son una fracción de la cantidad de personas que están todos los días entrando en esta odisea, ¿cierto? ¿Cómo pueden identificar las oportunidades que tienen allá afuera que son mentira y que son verdad? Porque me hablaste de un agua bendita. Y eso, Agua mágica. eso da risa, pero es preocupante. Claro, somos un grupo muy vulnerable. Exacto. Cuando tú mezclas el amor y la desesperación, es una receta para desastre. Para mí, hay que establecer un criterio, ¿verdad? Mi criterio personal, siempre y cuando no sea algo invasivo, siempre y cuando haya otros padres que lo hayan probado, que me pueden dar testimonio y fe de eso, siempre y cuando el médico me pueda dar la cara y yo lo pueda sentir y ver que tiene sentido lo que me está hablando, que tenga sentido y que yo pueda leer papeles científicos de lo que me están hablando. Eso es mi criterio. ¿Por qué tenemos que tener un criterio? Porque tenemos que saber que hoy por hoy, si el pronóstico de nuestro hijo queremos que no exista, queremos que sea abierto a la posibilidad de que nuestros hijos mejoren al tope, tenemos que saber que no existe absolutamente nada aprobado para sanar el autismo o para tratar el autismo. Aquí lo único es lo convencional, o el medicamento, que te prometo que si uno hace las cosas como debe, con los médicos que deben no llegas al medicamento. Y no es que estoy en contra, es que se puede evitar si se agarran las cosas a tiempo. O las terapias convencionales, pero como te digo, las terapeutas tenían que venir a mi casa porque Raquel no podía ir al centro de terapia, o sea, no podía gozar de lo que es una terapia ocupacional como Dios manda porque no había gimnasio en mi casa, por ejemplo, o capaz lloraba de principio a final las terapias. No todo el mundo puede realmente aprovecharlas. Y si el niño está desregulado por completo, que se muerde, que se tira al piso, que no se puede quedar en una mesa más de 5 segundos, ¿qué está aprendiendo en una terapia? Entonces, lo primero es entender que la medicina convencional no tiene respuestas para ti. Hacer ese duelo, eso es un duelo. Del saber que no todo doctor tiene la última palabra, del saber que no todo doctor tiene la respuesta, ¿ok? Buscar a otros padres, buscar una red de apoyo. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? Lo que no quiero, y en parte es por la razón por la cual creé el ABC en Panamá, no quiero que la gente improvise. La desesperación y el amor preocupan. No quiero que improvisen. Entonces, independientemente de cualquier cosa que un papá vaya a hacer con su hijo, sea terapia convencional, sea la terapia MERT, sea cualquier cosa que ellos quieran hacer, yo siempre digo lo primero es lo primero, microbioma.
No me importa qué quieras hacer. Ok, pero tú hablaste de que Dolly de León apareció en tu vida en el momento justo en que tú sufriste esta catarsis y dijiste, no más, voy a pelearlo. Y me dijiste que la dieta hizo pequeños cambios, que se fueron las ojeras. Pero yo quiero saber qué te sacó a ti, a Raquel, de esa situación en donde ya no podía ni siquiera salir a terapia. ¿Cuál fue el clic que cambió tu vida La hacia terapia, adelante? la terapia MERT. ¿Qué es la terapia MERT? Te cuento ahora. Pero antes de contarte eso, te quiero decir que la dieta que la doctora me dio hace 15 años atrás no es la misma que hoy se sabe. Hoy hay niños que mejoran un montón cuando se hace algo individualizado y dirigido de una manera específica. Anteriormente es algo sumamente general, era tirar arrows, o sea, al aire y rezarle a Dios que pega al pájaro, pues. Pero hoy ya no, ya todo se estudia, ya hay estudios de sangre, de heces, de orina, de piel, de pelo, donde nos pueden decir todo sobre la salud de nuestros hijos y saber exactamente qué alimentos ese niño tiene que comer. Entonces, puede que, por ejemplo, el huevo es un alimento sano, es de la tierra, o sea, quiere decir que no es procesado, pero mi hija terminó siendo altamente, no alérgica, sensible al huevo, que su sistema inmune lo ataca. Entonces, yo le di huevo toda la vida. Incluso las cosas procesadas, gluten free, dairy free, son procesadas y no las digería. Entonces, no es que ella estaba con la dieta que tenía que tener, porque ni siquiera la misma doctora sabía cuál era. Entonces, eso es importante, porque quiero que la gente sepa que hoy por hoy no es lo mismo. Claro, esto fue hace 15, Sí, 10 años. hace 13 años exactamente. Ok, ¿qué me sacó del hueco? ¿Qué me dio luz? Yo ya había hecho un sinfín de intervenciones. Yo había ido con un doctor en Estados Unidos. En ese momento, ese doctor tenía más de 4.000 pacientes. Y para el autismo, hoy por hoy, cualquier doctor que trata autismo puede tener 4.000 pacientes. Pero ese entonces era muchísimo. Y cobraba carísimo. Yo ahorraba para ir a ver a ese doctor. Y ese doctor, ¿qué hizo? Lo mismo que hace muchos doctores todavía que no están actualizados. En ese momento era pionero. Hoy por hoy hay personas usando el mismo protocolo. Ya no son personas actualizadas. Pero en ese momento era el pionero. Y daba como 20 suplementos diferentes y buscaba patógenos intestinales y los mataba con antibióticos, los mataba, que hoy por hoy ya se sabe que en verdad no es lo mejor para usar. Hay otros métodos que son menos invasivos, que no te borran la flora. Él estaba encaminado, ¿ok? Pero era algo raro. Era como que si Dios quisiera que yo en verdad sufriera la gota gorda, o sea, de verdad, porque había niños que mejoraban con todo lo que él hacía y Raquel no. Y hasta el día de hoy no me lo explico. Entonces un día el doctor me sienta y me dice, mira Miriam, ya no tengo más haces bajo la manga. Se acabaron. Y yo, ¿cómo? Me dice, me vas a tener que dar más tiempo porque no tengo más nada que ofrecerte. Yo ya llevaba 2 años con él. Me dice, no tengo más nada. Todos los tratamientos que sé, todas las terapias que sé, todo lo que sé, ya lo hiciste. Y no me explico por qué la niña no mejora. Y me puse histérica, incontrolable. Y él dijo, bueno, calma. Mira, ayer me llamaron de un lugar, pero honestamente jamás lo he probado. Nunca he llevado a un paciente mío ahí. No es invasivo, pero tampoco nadie lo ha usado para autismo. Lo han usado solamente para depresión. FDA aprobado para depresión. Y yo, ¿qué es? La terapia MERT. Y eso nos cambió la vida. En ese momento había una página web de esa terapia que veías un cerebro y de repente veías como si fuera electricidad que hacía como un slinky de adelante hacia atrás y de repente había un cortocircuito en la mitad. Y yo sin entender ni qué era la terapia, yo vi eso y yo dije, esto es lo que tiene mi hija. Era una intuición, no te lo puedo explicar, pero yo lo sentía. Ella tenía un cortocircuito en la cabeza. O sea, yo sentía eso. Yo lo vi y era como si me lo estuvieran explicando lo que yo sentía de mi hija. Entonces fuimos a Estados Unidos y mucha gente sabe este testimonio y sabe mi historia porque en parte es la razón por la cual estoy en este mundo. La razón por la cual empecé a sanar y empecé a ayudar a muchas personas. Y la estimulación magnética transcranial son unos magnetos, ¿ok? Que empiezan a vibrar a una cierta frecuencia. Y cuando tú pones eso al cerebro, eso empieza a estimular el cerebro y empieza a conectar partes del cerebro que no estaban despiertas. MERT es lo más avanzado posible de esa terapia. ¿Por qué? Porque no es generalizado. Los protocolos que 9 de 10 doctores que usan la estimulación son realmente para depresión y son generalizados. No se deben usar jamás para autismo, nunca. Puedes lastimar, aunque se considere una terapia no invasiva, es una terapia extremadamente poderosa. Ok, viajo a Estados Unidos, me hacen un electroencefalograma cuantitativo.
Este es diferente al que hace uno con el neurólogo. Esto es despierto. La niña tiene los ojos cerrados y es despierto. Ahora Raquel se portó fatal, lloró 4 horas y me dio solamente 10 segundos de recording limpio. Pero de esos 10 segundos pudimos ver qué pasaba en su cerebro, cómo funcionaba. Entonces imagínate, el doctor me dijo, y esta es la mejor manera de describirlo, imagínate que el cerebro de Raquel es como una orquesta que tiene todos sus instrumentos. Ella tiene su cello, su violín, su piano, su flauta, ella tiene todo. Pero lo que le falta realmente es el director de orquesta confiable. Porque ¿cómo funciona el cerebro? La parte de atrás está diseñada para captar todo lo sensorial del ambiente, lo que tú ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que sientes. Pero la parte frontal del cerebro es responsable por entender y procesar la información de acá atrás. La parte frontal es responsable por el lenguaje, comunicación, regulación de impulsos, regulación de emociones, un sinfín de cosas. Y niños con autismo tienen como un cortocircuito en la mitad, donde Raquel tenía un montón de información, pero no tenía cómo echarla para adelante y nuevamente hacia atrás. Estaba atrapada en su propio cuerpo. Entonces el doctor, cuando me mostró este electroencefalograma, me dijo, mira, por supuesto que tu hija llora y muerde y pelea. Está en modo supervivencia, porque ella le entra la información, pero no tiene cómo procesar o entenderla. Entonces es como un mundo que la ataca constantemente. Y no habla porque la parte frontal no tiene neurona prendida, me dijo. O sea, aquí no hay flujo de información. Y la terapia lo que va a hacer es que nosotros vamos a escribir un protocolo perfecto para ella, donde ella necesita construir ese puente. Y el día 2 de terapia, estoy en la cocina de mi tía, que me quedé con ella, y Joel se quedó conmigo una semana, y Raquelita viene a la cocina con un vasito y dice, dame más jugo, así. Era como un fantasma. Y Joel y yo nos quedamos mirando y dije, ella habló. Nunca había hablado Jamás antes una sola palabra de en ese su día. vida. Esas fueron sus primeras palabras. Dame más jugo. Y nos caímos para atrás. Luego Joel agarra el celular y empieza a filmarla. Y van afuera y mi tía tenía unas matitas de limón y Raquel arranca un limón y lo huele. Y me recuerdo que pensé, ¿cómo Raquel sabe que el limón tiene olor? ¿Cómo sabe? Si ella nunca ha estado en contacto con eso. O sea, porque no sale de su cuarto hace 2 años. Pero sabía. Y en ese entonces viene Marcelita y le arranca el limón de la mano. Y yo pienso, ay, cónchale, hasta que por fin Raquel se interesó algo, la hermana se lo roba. Pero para mi sorpresa, le arranca el limón nuevamente y empieza a molestarla. Mi limón, mi limón. Y Joel, no puede ser, mi limón. Y fue un despertar de mi hija. Empezó a contestar a su nombre, empezó a hablar. Sin duda, mucha ecolalia. Obviamente, hasta el día de hoy Raquel tiene problemas de lenguaje que tenemos que trabajar, cómo estructura las oraciones y todo. Pero empezó a comprender el mundo alrededor. De no poder sacarla de su recámara, la puede llevar a parque, la puede llevar al cine, la puede llevar a Disney. Me reconoció como mamá. O sea, antes no sabía quién era yo. Y ahora quería mis tacones, mi maquillaje, dormir conmigo. Tenía la bebé que toda la vida quise. De que me quisiera a mí. Y bueno, las personas pueden ver en redes que también está Raquel hoy comparado a lo que yo cuento de lo que ella era antes. Y eso fue como el premio. Yo habíamos trabajado casi 5 años con ella y era, wow, ok Dios, gracias. Y en ese momento, era el día antes de llegar a Panamá, ya no tenía más presupuesto para quedarme más tiempo, ya había terminado la terapia, o sea, faltaba un solo día y yo no podía dormir. Estuve toda la noche dando vueltas en el piso porque había una sola cama en la casa y Raquel la ocupaba y yo no quería. O sea, el sueño es la manera de recuperarse más rápida, entonces yo dormía en el piso. Y yo estaba en el piso mirando el techo, y eran las 4 de la mañana y decía, ¿pero qué voy a hacer? Yo no me puedo ir, angustiada. Esto es lo único que llevo a mi hija. ¿Cómo yo me voy a ir? No tengo más plata. Y hasta que cambié la pregunta en mi cabeza. Fue como un epiphany. ¿Sabes? Cuando de repente algo pasa que capaz el pensamiento ni siquiera es tuyo. Y fue, ¿por qué Dios le dio a mi hija este milagro? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué Raquel es una de las primeras niñas del mundo que hizo esa terapia? ¿Por qué ella? Y entendí. Es que Dios quiere que yo abra esto en Panamá. Eso fue lo que yo entendí en ese momento. Luego, por muchas cosas de la vida, entendí que no, que hay mucho más que Él esperaba de mí, Él sigue esperando de mí. Pero en ese momento era así. Yo dormí 2 horas, llamé a Joel tempranito y le dije, Joel, vamos a abrir un BTC en Panamá. Ellos te dijeron eso, Miriam. No, te lo estoy diciendo yo a ti, nada más quiero saber si me apoyas. No tengo la menor idea si es posible, cuánto va a costar, no tengo idea de nada. Y él me dijo, si tú lo logras, yo voy hasta el fin del mundo contigo. Y lo pedí y me dijeron,
Ay, qué bonito, sí, no, eso es imposible. Yo, ¿cómo? No, Miriam, tú tienes que entender que nuestro doctor tiene que poder ver el electroencefalograma en tiempo real y el protocolo, él tiene que poder meter el protocolo en la máquina. Y yo, todo me suena a un issue de software. Sí, pero eso es costosísimo, págalo. O tú pretendes estar en un hueco de este tamaño por el resto de la vida. Ojo, ahora hay más de 150 clínicas. Y en ese momento él dije, no, pero bueno, déjame ver qué se puede hacer. Yo llamé a ese CEO de la compañía 365 veces, una vez por día, por un año. Después del año, él llamó a Joel y le dijo, mira, estamos listos, te vamos a dar la clínica con la condición que tu esposa no me llame nunca más. Y él dijo, sí, prometido. Cierra el teléfono, good luck with that. Te va a llamar hasta que consiga la máquina. Y así fue. Traigo esto a Panamá, yo muy emocionada. Sin embargo, ahora toca decirle al mundo que mi hija tiene autismo. A un mundo que no está diciendo nada sobre sus hijos. Un mundo hostil a un diagnóstico inesperado porque no había nada. No había ni Instagram, había Facebook nada más. Nadie estaba hablando de esto. Todo el mundo lo ocultaba, era tabú. Van a etiquetar a mi hija. No quiero que nadie sepa. Y yo pensando, pendeja, todo el mundo se da cuenta cuando la ve. O sea, obviamente la gente se va a dar cuenta, deja de esconder a tu hija. Y traer esa tecnología a Panamá me forzó a mí. O sea, si yo quería ayudar a otra persona en mis zapatos, yo tenía que hablar. Hice una entrevista y me sentí tan liberada. Pero lo que pasó después fue horrible. Horrible y revelador todo al mismo tiempo. Yo voy muy inocentemente, es algo que no haría hoy por hoy de esta manera, pero yo soy una mamá desesperada que encontré la luz y yo fui a donde Álvaro Alvarado y yo di mi testimonio. Este es un programa en la televisión de Panamá. Y yo di mi testimonio muy emocionada. Supuestamente me iban a dar de 4 a 7 minutos. Me dieron la media hora completa y yo seguía hablando. Eso se viralizó en Facebook. Eso no existía viralización en Facebook hace 8 o 9 años atrás. Hoy cualquier gato tiene 30 millones de views. Literalmente, te estoy hablando de un animal. Gato tiene 30 millones de views. En ese entonces no existía. La gente empezó a viajar de todas partes del mundo, desde Arabia Saudita, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ni hablar, aquí a hacer el tratamiento. Lo que me pasó horrible fue que me empezaron campañas en contra. Ella es mentirosa, ella es platera, ella quiere robarnos. Y yo en ese momento pensé, no. Yo vendí mis negocios, yo me endeudé para traer esto acá. Puse absolutamente todo lo que tenía y mi corazón y mi alma en esa clínica y en esas entrevistas. ¿Cómo me van a atacar? ¿Quiénes te atacaban? ¿Personas de qué comunidad? ¿Comunidad médica? Fíjate que no. Otros padres. Otros padres y que tenían Facebook, fundaciones. Esa tipa está diciendo que cura el autismo. Jamás dije que curaba el autismo. Mi hija sigue siendo autista y no tengo ningún problema. Pero ya no se revienta la cabeza contra la pared y ya Raquel me pide hasta novio. Hello. Entonces, bueno, inocentemente. No tiene la conciencia todavía así, pero en ese momento o sea, me trajeron hasta el MINSA. Y cuando llegó el MINSA estábamos preparados porque teníamos los permisos y porque también se consideraba por la FDA de Estados Unidos, porque Panamá se rige por las leyes de Estados Unidos cuando tiene que ver con algo médico, algo indoloro y no invasivo. Entonces cuando llegaron 3 médicos bien serios. Y yo les mostré el equipo, les mostré todos los papeles, les mostré el sello de la FDA y todo. Y luego les hablé de mi experiencia de una manera muy honesta. Y ellos se quedaron como que wow. Salieron 2 de 3, ya salieron llorando, me abrazaron, me dieron un beso, me dijeron, sí, ¿cómo estás? Y las campañas siguieron. Y era como un baño de vulnerabilidad horrible y era como que yo no pude salir a asomar la cabeza. O sea, me sacaron del huevo y me pusieron en el mundo, ¿entiendes? O sea, fue como que un pollito ahí y me comieron viva, sentía yo. ¿Tú te imaginas, Miriam, la cantidad de gente que lo tenía callado, que estaba en la misma situación que tú estabas? Hacían fila fuera de la clínica. Yo no pude ir a la clínica por 2 semanas. Y gente que venía con sus bebés, con gente, y empezó a pasar varias cosas. 1, no todo el mundo lo puede pagar. Y mi corazón se empezó a morir, poquito a poquito. Empezamos, mi esposo y yo, a buscar una manera de fondear ciertos tratamientos, pero es caro, no podemos hacerlo todo gratis.
Mucha gente fue al despacho de la primera dama, ellos ayudaron bastante, pero siempre pensando, ¿cómo más puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer? Porque no todo el mundo va a poder pagar esto o viajar a Panamá a hacer esto. Y fue ahí donde dije, bueno, voy a empezar a hablar en redes, voy a empezar a abrirme, voy a empezar a dar mis anécdotas, voy a empezar a hablar de otras cosas, para por lo menos que una mamá no se sienta tan sola. Y ahí, junto con los pacientes que sí venían, mi corazón se rompía de vuelta, porque había niños que le iba increíble. Los papás hacían la inversión y hacían MERT y era como que wow, igual que yo, varita mágica. Y había niños que no mejoraban del todo. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si mi experiencia me dice que esto es una varita mágica, pero no, que no lo era. Y ahí empezó lo que yo creo que es la misión real mía. Empecé a entender que aquí había algo. Cuando yo me acompañé, me dijo, no, que cada niño es diferente, cada persona va a reaccionar diferente y ya está. Y yo, tiene que haber algo en común. Y empezamos a estudiar los expedientes y empezamos a indagar y empezamos a ir a especialistas y empezamos a entender. Sin duda, cada niño que venía con una dieta antiinflamatoria, niños que venían ya con los patógenos eliminados, sin duda, mejoraban. Mucho más que el niño que venía comiendo cosas que inflamaban como la pizza y la soda y los dulces y el gluten y la leche y los quesos. Entonces dije, no, ok, voy a empezar hice posgrados, empecé a educarme, empecé a arrimarme a cuánto doctor yo pudiera. Y ahorita tengo una red de muchos doctores que están actualizados. Todo lo que yo puedo aprender, yo aprendo para poder entonces digerir la información y hablarla de una manera sencilla a mi audiencia. Porque yo tengo una anécdota muy bonita. Es una mamá que descubrió el protocolo que yo estaba haciendo a través de otra mamá y le mandó un mensaje de voz, era la mamá, ¿no? Y dijo, hola, ¿cómo estás? Mira que mi historia es muy larga, pero te lo voy a poner más corta. Tengo un niño con autismo, yo llevo siguiendo a esta señora Miriam Gimal ya más de un año y yo no quería hacer nada. Ella se la pasaba hablando del gluten y de la comida y yo no quería hacer nada de eso. Y un buen día estoy en la cocina y dije, ¿sabes qué? Yo voy a borrar a esta tipa. Y la tipa se pone a llorar en el voice note. Perdón que llore, pero es que esto a mí me afecta. Estaba a punto de borrarla. Y así como iba a borrarla, en vez de borrarla, fui a la escena y boté todo lo procesado. Mi hijo empezó a hablar 48 horas después. O sea, yo tengo ese voice note. Y yo dije, ok, así esta persona no va a tener que gastar $1. Esta persona tiene un niño que si con 48 horas y una dieta empieza a hablar, va a poder hacer con cosas mínimas grandes cambios. Y es ahí donde, si yo pudiese salvar a todo el mundo de esto, lo haría. No lo voy a poder hacer. Pero lo que yo más quiero es tener que cerrar estas clínicas y poder abrir cosas de moda, porque ya nadie lo necesita. Pero no es la verdad. La verdad es que vamos a seguir teniendo mucha gente ignorante que va a seguir diciéndole a los pacientes, tienes que esperar. Entonces, en vez de atacar el problema con cosas tan sencillas como una alimentación natural guiada por un experto al año o a los 6 meses, que ya te presenta estas vomitaderas y esta locura, estás esperando 4 o 5 años un diagnóstico. Y ya la ventana de poder hacer algo barato se cerró. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué yo me desgasto? ¿Por qué estoy aquí, que son las 10 de la noche, no sé ni qué hora es? Porque sé que va a haber una mamá que va a tener un bebé capaz de 13, 14 meses y va a decir, tengo que hacer algo. Y capaz esa mamá no tenga que pagar más nada que una alimentación sana. Mira, a mí me parece que contigo se pueden hacer 4 episodios. La verdad es que ha sido una historia sumamente interesante y a mí me gustaría primero agradecerte nuevamente la visita y dejarte la cámara para que tú le mandes un mensaje final a todas esas familias que en este momento están pasando por su primer diagnóstico de autismo o que ya lo tienen y no han sabido dar un primer paso. Diles lo que sientas, les quieres decir. Bueno, mi primer consejo es llora si tienes que llorar. Date un espacio, permítete ese primer escalón de un duelo, de algo, de una expectativa que no se cumplió. No es culpa de nadie. Haz tu duelo. Eso es lo primero. Está bien. Ya habrá tiempo. ¿Ok? Y luego, quiero que sepas con todas las células de tu alma
que un diagnóstico no es un pronóstico. Quiere decir que todo lo que tú crees del autismo, todo lo que tú tienes en tu mente sobre el autismo, no es cierto. Nuestros hijos pueden llegar muy lejos. Actúa rápido, sin miedo. Busca información. Jamás dejes que un médico, un familiar, una persona en redes te diga a ti el pronóstico de tu hijo. Déjaselo al de arriba. Si eres de fe, déjaselo a Dios. Si no eres de fe, déjaselo al universo. Pero entiende una cosa. En este mundo vas a poder controlar ciertas cosas y otras no. El futuro no lo controlas, el pronóstico no lo controlas. Controlas el hoy, el ahora, este momento nada más. Goza tu vida día a día. Haz lo que puedas en el hoy. Puede que hoy solamente puedas abrazar a tu hijo, entonces abrázalo. Puede que mañana amaneciste y encontraste algo y lo ejecutaste y le fue bien. Puede que no. Pero todo lo que hagas construye hacia una meta más grande. Ten paciencia, ve con calma y sin miedo. Ya saben, Miriam Gimal, les voy a dejar en la descripción debajo de este video los enlaces a sus cuentas de redes sociales, también al Autismo y Yo, el podcast de Miriam, con toda esa información para las personas que necesitan esos recursos para saber por dónde comenzar. Y bueno, nos vemos pronto en el siguiente episodio del podcast interesante. Hasta la próxima. Y corte.